Señor, abre mis ojos del corazón. En Efesios 1, 18, 19 meditaba y estaba leyendo donde dice que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Entonces me llamó mucho la atención donde decía que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Esto me da a entender que a veces nuestros ojos no pueden ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. A veces nuestros ojos de nuestro corazón no pueden ver lo que Dios ya tiene para nosotros. Entonces empecé a leer donde dice Marcos 11:24, donde dice Jesús que si tuviéramos fe, que recibiéramos lo que hemos orado. Entonces meditaba y yo dije que si tuviéramos fe, recibiéramos lo que hemos orado. Tenemos que tener fe, tenemos que creer cuando terminamos de orar que ya recibimos lo que estamos pidiendo. Pero a veces cuando nosotros vemos que tarda mucho tiempo, cuando nosotros vemos que estás pidiendo algo y no llega o se ha tardado, o a veces piensas que ya Dios se olvidó. En medio de ese desierto empezamos a entrar como en una ceguera y empezamos a desviar nuestra mirada de lo que Dios tiene para nosotros, porque como no vemos en fe, a veces queremos verlo rápido y no se sucede rápidamente, todo es a su tiempo. Entramos como en una ceguera espiritual. Pero hoy te voy a hablar de la ceguera espiritual. Hoy te voy a hablar cómo Dios me estaba llevando a que viéramos y confiáramos en Él con ojos del corazón. Y me puse a pensar esto, ¿qué tienes de Dios en estos tiempos, ahorita? ¿Qué es lo que has recibido de Dios? Entonces me puse a pensar y dije, bueno, yo tengo paz en medio de la tormenta. Tengo paz en medio de todo lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo. Siento una paz que no hay poder, no hay dinero, no hay poder de este mundo que me la pueda robar. Porque la paz que yo tengo viene de Dios. La paz que yo tengo no me la dio el mundo y no me la dio el dinero, sino la paz que yo tengo en mi corazón viene del cielo, viene de mi Padre Celestial. Así es que estará pasando lo que está pasando alrededor. Se oyen muchos rumores, se oyen muchas cosas, se oye tantos comentarios en diferentes personas, que en todo lo que ellos están comentando, yo siento paz. Sé que voy a estar bien. Entonces me di cuenta que también tengo gozo, alegría, puedo sonreírme y no tengo miedo, sino puedo sonreírme, siento alegría. Y esa también no me la dio el mundo, tampoco me la puedo comprar con dinero, sino que esa alegría también me la dio mi Padre Celestial. Entonces, alegría en medio de la tribulación, y es en esos tiempos para que uno tenga alegría en medio de la tribulación, en medio de circunstancias o de enfermedades o de escasez, está como difícil obtenerla. No se obtiene así tan fácilmente, a menos que la alegría que tú recibes venga del cielo. Así es que meditaba y dije, bueno, también tengo provisión en medio de escasez. O sea que hay escasez en alrededor del mundo, en ciertos lugares, pero tengo provisión. Dios me ha proveído lo que yo he necesitado, nada me ha faltado. Entonces tengo amor, el amor de Dios que habita en mi corazón, que en medio de tanto odio y tanta maldad, el Señor me da su amor. Y tengo el favor y la gracia de Dios en medio de tanta persecución. Donde quiera que voy, hay gracia y favor de Dios conmigo. Y tengo sabiduría celestial, la sabiduría que Dios me ha dado en medio de tanta ignorancia, de verdad, tanta ignorancia. Sabiduría del cielo que uno
tenga, no la puedes comprar con nada, ni la sabiduría del hombre, sino que la sabiduría del cielo que nos da Dios, podemos entender las cosas que están sucediendo alrededor, podemos entender lo que le está pasando al mundo, podemos entender lo que nuestros hermanos o familias nos preguntan, podemos dar una respuesta sabia porque viene del cielo. Entonces tenemos salud en medio de la enfermedad, tenemos fuerzas en medio de mucha debilidad, tenemos valentía en medio de tanto miedo. Entonces la valentía es algo wow, ser valientes en medio de miedos. Todas seguimos con esa valentía de que sí se puede. Y tenemos un refugio, un lugar donde correr con Dios cuando hay tanta inseguridad. Tenemos una protección divina del Dios Todopoderoso, que no importa lo que está sucediendo alrededor, sabemos y aseguramos el 100% que Dios nos protege, porque estamos bajo sus alas, porque habitamos bajo la sombra del Poderoso. Entonces tenemos vida y no muerte. Aún aunque la muerte llegue a tocarme a mi cuerpo física, yo sé que tengo vida porque yo resucitaré con Cristo y estaré con Él. O sea que no tengo miedo a la muerte. Por eso yo digo, la muerte no me entro en pánico porque tengo vida y una vida para siempre. Vivo en la luz, no andamos en la tiniebla, sino no andamos en la oscuridad dándonos de tope, sino que tenemos luz, que es Cristo, en nuestros corazones. Y sobre todo, lo que Dios nos dice que tengamos es, ten confianza, tengan esperanza en medio de caos. Dios dijo, he perdonado sus pecados y reciban misericordia todos los días. Tienen a Jesús y a su Espíritu Santo, que les ayuda, que les aconseja, que los dirige. Estoy con ustedes todos los días, que los alumbro, que los guío, que los defiendo, que pongo un ejército de ángeles a su alrededor. Ustedes tienen poder y autoridad. Y eso no lo pueden comprar con dinero, ni este mundo se los puede dar. Entonces, eso me dio tanta alegría en mi corazón, me llevó a una lectura en la Biblia que está en Segunda de Reyes 16-17, donde Elías le pedía a Dios que le abriera los ojos a su siervo para que pudiera mirar lo que estaba a su alrededor. Entonces, a veces yo decía, bueno, es verdad, hay veces que estamos siendo atacados o el enemigo quiere atacarnos o vemos que el enemigo quiere combatirnos y vemos que está alrededor de nosotros y nos está atacando o viene un ejército contra nosotros o viene la enfermedad que está y que se por todos lados. Entonces uno entra en miedo, uno entra en pavor, uno entra en me va a perseguir, me va a atacar, pero a veces tampoco no podemos ver con ojos celestiales, con ojos del corazón, que Dios tiene ángeles acampando alrededor, que tiene un ejército de caballos con soldados que van a pelear la batalla alrededor de nosotros. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, entramos en ese miedo. Por eso aquí Eliseo le dijo a Dios, en Segunda de Reyes 16-17, fue Eliseo. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos de sus criados y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso me llamó mucho la atención y me llenó de alegría porque Eliseo le estaba pidiendo a Dios que le abriera los ojos a su siervo. Entonces, así
está meditando, Señor, abre los ojos del pueblo de Dios, abre los ojos de mi familia, abre los ojos de mi hija, abre los ojos de la gente que siente miedo, que está entrando en pavor, que puedan mirar que hay un ejército alrededor acampando, que nos está listo, que están listos para atacar, que están listos, que hay carros de fuego alrededor, listos para la batalla, que no tenemos que entrar en ese miedo, en esa inseguridad. Entonces, es tiempo de orar, es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de buscar al Señor. En Mateo 14, 22, 23, me meditaba y decía que Jesús caminaba sobre el agua. Los discípulos de Jesús estaban en una barca, iban a cruzar el lago, y cuando ellos iban a cruzar vino una tormenta. Entonces en medio de esa tormenta las olas azotaban, la barca se movía porque el viento estaba en contra de ellos. Pero Jesús no estaba en la barca, Jesús estaba en el otro lado orando. Entonces ellos empezaron a entrar en miedo y entrar en pánico porque el viento en contra de ellos movía su barca. Y muchas veces así estamos nosotros, cuando hay un viento de comentarios, cuando hay un viento de mala, cosas negativas, de pensamientos negativos en contra de nosotros. Entonces empezamos a entrar en pánico. Perdón. Entramos en pánico y entramos en medio de tristeza y de desánimo, porque estamos viendo que el viento nos mueve de un lado para otro, que la barca se está moviendo y que azota muy fuerte nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra vida, nuestras vidas con nuestras familias, o en este mundo, lo que está pasando alrededor del mundo, lo que está sucediendo. Se oyen comentarios aquí, se oyen comentarios en otro lado y puras cosas negativas que la gente a veces dice y le pone más miedo a otras personas. Entonces así estaban los discípulos de Jesús, tenían miedo, estaban asustados y empezaban a gritar y decían que veían fantasmas. Y entonces aquí Jesús habló diciéndole que no tuvieran miedo. Soy yo, dijo Jesús, soy yo soy en medio de todo esto, soy yo el que estoy en medio de todo esto, soy yo el que estoy obrando, soy yo el que quiero tocar los corazones, soy yo el que estoy llamando a las personas para el arrepentimiento, soy yo el que estoy llamando. Volteen a mirarme, y a veces nosotros no podemos mirar lo que Dios está haciendo a través de lo que está sucediendo en el mundo, lo que el mundo provoca, lo que el pecado provoca, lo que el hombre humano provoca sin Dios, por sus propios intereses egoístas. Dios permite que sucedan tantas cosas, tantas enfermedades, que sucedan cosas que no podemos entender. Dios permite todo eso y para sacar algo bueno, y al mismo tiempo decirles: soy yo el que te estoy llamando, soy yo el que te estoy diciendo vengo pronto y despierta, no duermas. Soy yo el que te estoy diciendo, te he llamado muchas veces y no has abierto la puerta de tu corazón, y te he invitado a sentarme contigo y no me has recibido. Soy yo el que te dice que puedo ayudarte en medio de tu tristeza. Entonces, así Dios me hablaba, así cuando estaba leyendo la palabra y meditando en ella, es lo que yo entendía, que los discípulos de Jesús tenían ese miedo y ese pavor cuando miraban todo lo que sucedía. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, quiero ir contigo. Ordena que yo vaya hasta ahí y caminaré sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, queremos servirte, queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Ordena que yo pueda hacer esto, ordena que yo pueda hacer lo otro. Y yo lo hago. Muchas veces cuando estamos caminando nos empezamos a hundir. Cuando
empezamos a caminar sobre las aguas, sobre cosas sobrenaturales. Cuando Dios nos dice, ayuda a tu hermana, ayuda a tu hermano con dinero, o coopera para que des en abundancia para la obra de Dios. A veces dudamos de dar algo, dudamos de bendecir a alguien. O cuando Dios nos dice, caminen sobre las aguas. Entonces uno sale bien valientemente, pero cuando quitamos la mirada de Jesús, entonces es cuando nos empezamos a hundir. Y así nos pasa cuando estamos haciendo algo para Dios, cuando estamos haciendo algo sobrenatural y empezamos a quitar la mirada de Dios, y cuando empezamos nosotros a trabajar para el reino de Dios, y cuando no vemos con los ojos espirituales del corazón, y cuando queremos ver con los ojos terrenales, con los ojos físicos de las cosas de este mundo, empezamos a hundirnos cuando estamos mirando con ojos físicos, con nuestros ojos de nuestros pensamientos, con ojos negativos, con ojos de caos, con ojos de lo que Dios va a hacer y no lo ha hecho. Empezamos a llenarnos de pensamientos totalmente contrario de lo que dice la palabra de Dios. Es cuando nos empezamos a hundir, porque hemos quitado la mirada de lo que Dios tiene para nosotros y empezamos a llenarnos de miedo y empezamos a hundirnos. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros no dudemos, porque Jesús le dijo a Pedro, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, Jesús no quiere que nosotros dudemos. Él quiere que nosotros caminemos sobre las aguas, aunque no entendamos lo que está pasando. Entonces dice la Biblia que los discípulos de Jesús, cuando lo vieron que Él subió y que paró los vientos, entonces dice que los discípulos de ellos se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. O sea, él decía, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Ellos pudieron reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y decir, en verdad tú eres. Se arrodillaron delante de Dios. Entonces, Él les dijo, no tengan miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa también la podemos nosotros encontrar cuando Eliseo le dijo a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando le dijo a su siervo que se sentía con miedo también, así como los discípulos tenían miedo, entonces también así su siervo le decía, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo le recalcaba, porque los sirios querían pelear contra Eliseo y le dijo a su siervo, no tengas miedo, nos rodean, están alrededor de nosotros, quieren atacarnos, pero no tengas miedo, dijo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Asimismo yo te digo a ti que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Es más los que están con nosotros que los que están en este mundo. Es más el pueblo de Dios que se ha levantado en oración y intercesión por las almas que el enemigo que está intimidando al pueblo de Dios. Y hay que ser parte de ese pueblo de Dios que está intercediendo y levantando para que las almas tengan un arrepentimiento y un encuentro con el Dios verdadero, sin condenar, sin acusar, sin decir, te dije que esto va a pasar, te dije. O sea, sin traer condenación, sino llevarlos a una convicción, a un arrepentimiento. Porque es lo que Eliseo hacía, oraba y le decía, Señor, abre sus ojos para que vea. O sea, Eliseo no dijo, Señor, que no condenó a su criado porque él no estaba creyendo, o no condenó a su criado porque le decía o lo regañaba como diciéndole, ¿no has visto cuántos milagros he hecho y todavía estás con esta duda? O le decía, ¿cuántas veces te he hablado del Dios Todopoderoso y cómo puedes entrar en ese miedo? No, él no lo estaba condenando, sino que él iba directamente con Dios y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver cosas celestiales, o sea, cosas sobrenaturales, cosas del cielo. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, porque así debemos ser nosotros. Orarle a Dios
y decir, Señor, abre los ojos de mi hermana que no está viendo lo que tú ves. Abre los ojos espirituales porque ha entrado en desilusión, ha entrado en desánimo, ha entrado en un miedo, ha entrado, Señor, yo sé que has hecho milagros en su vida, pero ha entrado, Señor, en una desconfianza y no solo tienes que recriminar a la persona, sino que tienes que hablar solamente con Dios, porque Dios se encargará de abrir los ojos a esa persona y también te abrirá los ojos a ti misma. Y tú ora para ti misma, Señor, abre mis ojos, porque también nosotros entramos a veces en una ceguera. No podemos ver lo que Dios ve cuando estamos pidiendo algo, cuando estamos esperando algo por muchos años y entramos también en un desánimo porque no hemos obtenido lo que hemos pedido o porque no hemos recibido lo que hemos tanto tiempo esperado. Entonces entramos en una ceguera también porque hemos dejado de confiar en Dios. Entonces eso me estaba realmente a mí pensando y meditando mucho la palabra, y estaba leyendo en Juan 6:25 en lenguaje sencillo, donde dice que la gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntaba, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta que se quedaron satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Y la gente le preguntaba, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que yo soy a quien Él envió. Y entonces le preguntaron a Jesús que quién era Él. Y esto me llamaba mucho la atención. Si quieres leerla, puedes leerlo. Es en Juan 6:25, del 25 hasta el 39, donde realmente Dios me ministraba y decía que Jesús les decía que Él era el pan de vida, que Él es el pan de vida, que el que confía en Él nunca más volverá a tener hambre y que el que cree en Él nunca más volverá a tener sed. Y esto estaba yo meditando porque en estos tiempos en los que estamos ahorita estamos viendo cómo la gente corre a las tiendas y saca la comida, bolsas llenas, se llena de la cajuela, creo que ya no cae la comida, las aguas, y llena y se satura de comida para el cuerpo físico. Y no me malentiendan, no está mal. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, uno se previene lo que uno quiera, pero a veces meditaba, yo decía, la gente corre, se pelean en las tiendas, y a mí me llegó, y llegué a ver cómo la gente hacía líneas larguísimas para agarrar un agua o agarrar leche, y una espera grande, y yo me entristecí mi corazón. Me entristecí porque yo decía, wow, corremos por la comida física y está bien, no es malo, pero ¿por qué no corremos así al Señor? ¿Por qué no corremos en tiempos de necesidad? ¿Por qué no corremos en tiempos de hambre? ¿Por qué no corremos en tiempos de miedo? ¿Por qué no corremos a Él? A un lugar de oración, a un lugar de encuentro con Dios? ¿Por qué no corremos a su palabra para alimentarnos de ese Jesús, de ese pan de Jesús, que es el pan vivo, que nos llena, que nos satisface, que nos dice a dónde dirigirnos, a dónde ir, a dónde movernos? ¿Por qué no corremos para donde está Él para preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan que tienes? En medio de este miedo, porque la gente corre a veces por miedo a la escasez, por miedo de no tener nada, de no encontrar nada, por tratar de asegurarse y tratar de protegerse y tratar de tener humanamente todo preparado, pero a veces es lo que nuestra mente piensa, lo que nuestros ojos ven, y a veces no es así, porque Dios no puede ser burlado.
es algo gracioso que pasó. Yo no sé si es gracioso, yo no sé si fue algo para meditar, pero yo me quedé impresionada. La gente aquí se saturó de comida, de carne, no dejaban, creo que ya no dejaron nada. Pero yo meditaba porque después de el fin de semana que la gente estuvo corriendo de aquí para allá, aquí donde yo estoy, donde yo vivo, se fue la luz. Se fue la luz en algunos lugares a las 9:30 de la noche y no regresó la luz hasta el día siguiente a las 10:30 de la mañana. Entonces yo meditaba y dije, wow, o sea, en algunas partes aquí se fue la luz a las 9:30 de la noche y no regresó hasta las 10:30 de la mañana. En algunos lugares regresó antes, en otros lugares tardó y fue porque parece que, no sé, hubo un accidente, no sé, algo pasó. Pero yo meditaba y me ponía a pensar, wow, toda el área de esas personas que se llenaron de tanta comida, de carnes, de leche, de cosas que eran refrigeradas. Me puse simplemente a meditar y dije, les pasó como cuando Dios dijo al pueblo de Israel que diariamente Él les iba a dar su provisión, que iba a caer maná del cielo. Iba a caer maná del cielo, porque el pueblo de Dios día tras día tras día, ellos iban comiendo y un día Dios les dijo que Él les iba a proveer día tras día, que no se aguardara nada, que diariamente Él les iba a estar proveyendo y recuerdo la historia que algunas personas en la Biblia guardaron algo porque tuvieron miedo de que se acabara o tuvieron miedo de que les iba a dar hambre después o yo no sé, me imagino que la avaricia o yo no sé qué pensar, pero yo me pongo a pensar, ellos querían tener su guardadito para en caso de que si a Dios se le olvidaba o en caso de que Dios no cumpliera, porque a veces la mente humana así es, a veces nosotros olvidamos, o a veces el hombre es infiel y pensamos que Dios es infiel, pero Dios es fiel. Cuando Él dice algo, lo cumple. Pero a veces el hombre humano no lo puede entender. Así es que estos hombres de la Biblia guardaron lo que Dios les proveía cada día y resultó que al día siguiente se agusanó todo. Se echó a perder. Se agusanó. Entonces yo meditaba en esto y decía, wow, Señor, esa gente que guardó en exceso quizás llevaron más de lo que era necesario y pues algunas cosas se les echaron a perder, ya no están como deberían haber estado, frescas. Entonces a veces así somos nosotros por la avaricia, queremos agarrar más y sin pensar que el que está atrás de nosotros de verdad tiene una necesidad, de verdad hay un enfermo, de verdad hay un viejito que no pudo correr, que no pudo caminar, que no tenía el dinero suficiente para ir a comprar lo que necesitaba y se quedó sin nada. Y quizás algunas personas no tenían en efectivo para comprar al mismo momento y se quedaron sin nada el fin de semana cuando agarraron su paga y entonces yo meditaba todo esto. Por eso es bien importante que podamos entender y creer que Dios es nuestro proveedor y Él diariamente nos provee lo que nosotros necesitamos. Diariamente Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos y a veces nuestros ojos físicos queremos ver a la abundancia de la noche a la mañana y no es así. Dios exactamente te lleva al lugar correcto, a la hora correcta y lugares específicos y eso es lo bonito de servirle a Dios, eso es lo bonito de creer en el Señor. Entonces aquí es donde Jesús nos dijo que Él es el pan, Él es el pan, Él es el pan, es el pan. Él es al que necesitamos, Él es al que llena nuestra vida, Él es el que nos llena, Él es el que nos da cuando tenemos sed de hambre, sed de justicia, sed de alegría, sed de paz. Él es el pan que nosotros podemos comer, porque a veces estamos llenos de tristeza y Él nos da esa comida de alegría, Él nos da, tenemos hambre de aceptación, tenemos hambre de que las personas nos acepten o hambre de estar en compañía y entonces viene Jesús y te llena de esa agua, te llena de su compañía, te llena de su presencia. Y empiezas a hablar con Él y inmediatamente sientes la presencia de Dios y empiezas se te empieza a desaparecer esa tristeza, esa soledad, esa inseguridad, esa desconfianza y todo se empieza a desvanecerse por los aires. ¿Quién se lo llevó? Mi Jesús, nuestro Señor. Él se llevó todo aquello, toda aquella nube de oscuridad
que de repente se para en uno y llega el Señor y su presencia desaparece. Todo aquello que quiere venir a perturbar tu mente, tu alma y tu corazón. Así es que aquí es donde yo estaba meditando. Abre mis ojos, Señor, y ilumina mi corazón, ilumina los ojos de mi corazón para que pueda ver la vida de diferente manera, para que ya no la vea como a veces uno la ve. A veces uno mira la vida de una manera totalmente diferente para lo que Dios tiene con nosotros. Creemos que Dios ya se tardó para darnos algo y Dios nunca llega tarde. Estaba meditando hoy la palabra y recordando tantas cosas, hablando con Dios. Y una de esas otro pasaje de la Biblia que Dios me recordaba era cuando dice que en 2 de Crónicas 20:15, que dice que la batalla no es de nosotros, sino de Dios. Yo no entendía y me venía ese pensamiento, la batalla no es tuya, sino de Dios. La batalla no es tuya, sino de Dios. Y yo meditando y decía, Señor, ¿qué exactamente me estás diciendo? Empecé a leer la palabra y me venía el versículo donde dice que en 1 de Timoteo dice que nosotros, nuestra batalla es la batalla de la fe. La gran batalla que nosotros tenemos primeramente diario es creerle a Dios. Esa es nuestra verdadera batalla. La batalla es que diariamente le ganemos a nuestros pensamientos negativos y creamos lo que Dios ha dicho de nosotros, creamos lo que Dios ha hablado, creamos su palabra, confiemos en Él. Diariamente nos dice aquí en 1 Timoteo 6:12 que nosotros creamos la palabra de Dios, porque es una batalla. Diariamente es una batalla. Por eso aquí en 2 de Crónicas dice que la batalla que nosotros tenemos aquí en la mente es creerle a Dios. Pero la verdadera batalla, que a veces nosotros nos enfocamos más, es cuando vemos que el enemigo nos está rodeando, que el enemigo nos persigue, que las finanzas no nos alcanza, que el trabajo ya no rinde como antes, que los pagos de nuestras utilidades ya no nos alcanza, que nuestro hijo no está donde debería estar, que nuestro matrimonio se está yendo de fracaso en fracaso, que nuestros hijos y nuestras hijas no están siendo el resultado que nosotros hemos estado esperando. Entonces empezamos nosotros a mirar a nuestro enemigo que nos está robando las finanzas, que nos está atacando a nuestros hijos, que está atacando a nuestro hermano, pero estamos simplemente rodeados del enemigo porque estamos en un mundo imperfecto, o que la enfermedad que tú tienes te está totalmente comiendo. Pero ese simplemente es el enemigo que te está intimidando y que te está poniendo en miedo y en duda que Dios no va a cumplir lo que Él tiene para ti. ¿Y cómo te digo esto? ¿Por qué? Porque en Josafá, el rey Josafá, otro siervo de Dios, otra persona en la Biblia, decía que Josafá fue un rey y él iba a pelear contra Moab y Amón. Entonces, leyendo en la palabra de Dios, en Crónicas 20, tú encuentras esta historia en 2 de Crónicas 20, dice que cuando el ejército del rey estaba en miedo, él les dijo, Josafá les dijo, confíen en nuestro Dios. O sea, él les dijo al pueblo de Jerusalén, les dijo a los que vivían en Jerusalén y a los que vivían en Judá, les dijo, escúchenme con atención. O sea, él decía, se puso de pie y dijo, escúchenme con atención. No se quedó dentro de su casa meditando, sino que el rey se paró y delante del pueblo les dijo, escúcheme con atención. Él tomó su lugar, escúcheme con atención. Dijo, confíen en nuestro Dios, confíen en su palabra. Si lo hacen, si confían en Dios, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Entonces, cuando oyeron que el rey
les dijo eso el pueblo de Dios, el pueblo, la gente que vive en Jerusalén y en Judá, se fueron tranquilos, se fueron alabando y cantando a Dios, porque ellos creyeron que lo que el rey les estaba diciendo era verdad. Ellos creyeron que les dijo el rey, todo va a estar bien, todo saldrá bien. Pero dijo, pero crean que nuestro Dios nos va a salvar. Ellos no se fueron dudando, sino se fueron creyendo. ¿Y por qué te lo digo? Porque ellos fueron dando gracias a Dios, porque fueron cantando, fueron alabando a Dios, fueron cantando himnos de agradecimiento al Dios Todopoderoso. Y todavía le dijo el rey, porque Dios nos ama. Él nunca dejará de amarnos. Y así era como el pueblo se fue marchando y fueron cantando porque Él nos ama. Y nunca dejará de amarnos. Entonces ellos marchaban y entonces a mí me llamaba la atención porque también dice la palabra de Dios, la Biblia, que ellos marchaban vestidos con sus trajes especiales. Y me llamaba mucho la atención porque dice que tenían unos trajes especiales. ¿Cuáles eran los trajes especiales? ¿Qué traje especial traes puesto? ¿Qué traje te has puesto tú en estos tiempos? ¿Te has puesto un traje de miedo, que reflejas miedo? ¿Te has puesto un traje de desconfianza? ¿Te has puesto un traje de tristeza? ¿Te has puesto un traje de enojo? ¿Te has puesto un traje de duda? ¿Qué traje te has puesto hoy, este día? O sea, en este tiempo, en esta etapa, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué traje te has puesto? Es lo que me llamaba mucho la atención. Porque si vemos aquí el pueblo de Dios, decía que ellos iban cantando. Yo me imagino que sus trajes que ellos llevaban fueron trajes de agradecimiento. Eran trajes donde representaban que ellos eran la alabanza para Dios, que ellos eran el pueblo de Dios, donde se distinguía la diferencia. Ellos eran los cantores. Dice la Biblia que ellos cantaban. El rey escogió a unos que cantaban y ellos se distinguían entre todos. Así quiere Dios que nosotros nos distingamos entre todos. Nosotros debemos distinguirnos en medio de este caos, en medio de esto que está sucediendo alrededor de nosotros, en medio de este virus que se ha extendido en todas partes del mundo. Dios quiere que nosotros nos vistamos con trajes de alabanza, de adoración, que hagamos la diferencia entre todo el mundo, que nosotros toquemos y que los que están afuera, que no conocen de Dios, que el mundo pueda ver. Hay algo diferente en nosotros, y la diferencia que hay en nosotros es que nosotros hemos aprendido a confiar en Dios. Nosotros aprendemos a confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Y qué fue lo que le pasó aquí al rey Josafat con su pueblo? Dice la palabra de Dios que cuando ellos iban cantando y caminando, dice la Biblia que ellos iban marchando. Y conforme ellos iban marchando en medio de su desierto, dice la Biblia que Dios confundió a los enemigos de Judá. Dice que fue tal confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir. Quiere decir a otro pueblo que estaba en contra de ellos. O sea, se atacaban entre ellos mismos. Atacaron a unos enemigos y luego entre ellos mismos también se pelearon. Y entre ellos mismos acabaron matándose unos con otros. Entonces eso me llamó muchísimo la atención porque se mataban unos con otros, se mataban entre ellos mismos. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios? Cantaba, alababa a Dios en camino al valle, en camino de su valle. ¿Cuál es el valle que tú estás pasando ahorita? ¿Cuál es el valle? ¿Estamos en el valle de la muerte? ¿Estamos caminando un valle de enfermedad? ¿Estamos caminando un valle de escasez? ¿Estamos caminando un valle de tristeza? ¿Estamos pasando un valle de duda? ¿Qué valle estás pisando? ¿Cuál valle estás caminando? ¿En qué valle te encuentras?
Pues déjame decirte que mientras ellos iban en ese valle, ellos iban cantando a Dios. Así es que yo te puedo decir yo a ti que en medio de este valle le cantes a Dios, que en medio de esta circunstancia alabes al Señor, que en medio de esta circunstancia bendigas al Señor, porque este valle va a ser un valle de bendición para tu vida. Este valle va a ser una bendición para tu familia. En este valle tú vas a mirar la mano de Dios a tu favor, sin que tú hagas nada, simplemente creyendo. Porque mira, si te sigues leyendo, nos dice la palabra que todos fueron derrotados. Todos fueron derrotados. Todos cayeron. Todos fueron cayendo uno por uno. Todos cayeron. Entonces, cuando ellos llegaron al lugar, dice que vieron un desierto y que solo vieron un montón de cadáveres, un montón de muertos, regados por todos lados, y no quedó nadie con vida. No quedará nada con vida. Tu enemigo se desapareció, tu enemigo quedó vencido, y así mismo es como está el enemigo. El enemigo está vencido, ha quedado vencido. El enemigo quedó totalmente vencido, porque ya Cristo lo venció en la cruz, porque Cristo entregó su vida por ti, por mí, por todos aquellos que han decidido creer por Él. Dice la Biblia que todo el que creyera en nuestro Señor Jesucristo será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de este mundo, salvo del pecado, salvo del castigo que recibimos por nuestros pecados. Nosotros recibimos un castigo, y el castigo es la separación de Dios. Ese castigo, que estar separado de Dios es lo más espantoso. No estar en la presencia de Dios es lo más espantoso que nos puede suceder. Si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocemos que Él es el Hijo de Dios y creemos que a través de Él tenemos perdón de pecados, creemos que Él es el pan de vida, creemos que Él está vivo, dice la palabra, que nosotros somos salvos del castigo, salvos. ¿Qué más puede recibir si no es una salvación tan hermosa? Es una salvación donde tú empiezas un nuevo caminar con Cristo, una vida diferente. Es decir, que vas caminando con una dirección y que el camino que tú vas llevando es totalmente equivocado, y que decides dejar ese camino y que decides caminar hacia donde está Cristo. Decides caminar con Cristo, porque Jesús es el camino. Es el único camino que nos va a llevar con el Padre. No hay otro camino más que Él. No hay otro camino más que Jesús, que nos lleva a nuestro Padre Celestial, el cual nuestro Padre Celestial confunde al enemigo, el cual confunde todo lo que te está pasando alrededor, confunde las circunstancias que están sucediendo en esta vida, a los gobernantes, a todo el hombre humano que quiere tramar algo contra el pueblo de Dios. Dios lo confunde para darnos la victoria, porque la victoria ya es de nosotras. Cristo la peleó. Entonces esto me llamó mucha atención y me gozaba y me daba tanta alegría, y dije, wow, ¿no? Y esto se ponía más interesante, porque cuando tú sigues leyendo todavía en Segunda de Crónicas, y sigues leyendo un poquito más para abajo, donde decía 24, 25, decía que cuando ellos llegaron al valle, decía que ellos se encontraron, dice, muchas pertenencias, y se apoderaron de todas las pertenencias de sus enemigos, de sus ejércitos. El ejército que fueron vencidos, que quedaron muertos, que llevaban pertenencias. Y dice que encontraron cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había, que pasaron 3 días recogiendo todo. Y ni aún así pudieron llevárselo todo. O sea, imagínate, llegar al lugar de la batalla, y cuando llegaste, todos están muertos. Y no solo eso, sino cuando estaban muertos, empiezas a ver cosas valiosas que están allí. Y después de ver las cosas valiosas que estaban ahí, te das cuenta que hay alimentos no echado a perder, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que ellos tenían que no podían cargar, y había para todos. Nadie se quedó sin nada, había para todos. Entonces dice la palabra que al 4º día ellos se reunieron en un valle para bendecir a Dios.
Y así se la conoce hoy en día como valle de bendición. O sea que el valle que estás pasando ahorita puede ser tu valle de bendición para mañana. El valle con el que tú estás pasando por ahorita, en el tiempo de tu batalla, para mañana va a ser tu valle de bendición. Y va a haber tanto en abundancia, va a haber tanto que vas a quedar impresionada de lo que Dios tiene para ti. Y entonces dice la palabra que el rey Josafat gozó de mucha tranquilidad. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que nos gocemos de tranquilidad, que nos gocemos de alegría, que estemos en paz, que estemos tranquilos. Que es tiempo de un encuentro con Dios cercano, que es un tiempo de conocer más el carácter de Dios, que es el tiempo de escudriñar su palabra, estudiarla y creer sus profecías que están escritas en la palabra, no que venga un profeta que se haga pasar por profeta y que no sea un profeta, sino que realmente está escrito ya aquí en la palabra lo que va a suceder, lo que ha sucedido antes, lo que está sucediendo y lo que va a acontecer, lo que va a suceder en el futuro. Dios quiere que aquí, que la estudiemos de día, de noche, que la escudriñemos, que conozcamos su carácter, que conozcamos quién es Jesús, quién es el Dios verdadero al que le servimos, ese Dios poderoso el cual yo me siento tan afortunada y tan alegre, que esta alegría no me la pueden robar, porque Dios abrió mis ojos. Estaba ciega, pero Él me dio la vista. Estaba sorda, pero Él me ayuda a escuchar su voz. Estaba muda porque yo no podía hablar palabra positiva. Todo lo que salía de mi boca era negativo. Eran palabras que el enemigo y el mundo había puesto en mis bocas, y era para herir, para lastimar, pero Dios bendijo mi boca, bendijo mis palabras. Y ahora lo que yo quiero compartir contigo es decirte: a ese Dios poderoso al que yo le sirvo es el Dios verdadero, el único, el que existe, el que está vivo, no está muerto, no está en una cruz allí crucificado, no, Él ya resucitó, así como dice que Josafat al cuarto día. Al tercer día, cuando ellos llegaron allí, encontraron ellos todo muerto. Y dice que al cuarto día fueron a reunirse. Así mismo, Jesucristo al tercer día resucitó y hay fiesta en el cielo. Así mismo, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Qué alegría más grande, un milagro que tú quieras ver este día. Hay gente que no cree en los milagros, hay gente que no cree que ya puedan haber milagros, que Dios pueda hacer algo. Pero déjame decirte que el milagro más grande que tú puedas recibir es que tú puedas entender que necesitas perdón de tus pecados, que necesitas a un Salvador, que necesitas a Jesucristo, que necesitas cambiar el rumbo de tu vida, que necesitas aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que te arrepientas. El milagro más grande es que tú entiendas que necesitas arrepentirte de tus pecados, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, por lo que hicimos, por lo que hemos hecho, porque estamos separados de Él. Pero cuando tú te arrepientes de eso y dices: Señor, te necesito, es cuando entonces Él llega, entra a tu vida, entra a tu mente, entra a tu alma, entra a tu corazón, y Él empieza a dirigirte, empieza a guiarte. Perfectos no somos, perfectos en Cristo solamente. Quizás seguirás cometiendo errores, quizás seguirás fallando, quizás seguirás cometiendo equivocaciones, pero ya no estarás sola ni solo, sino que Él está contigo para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para llenarte de paz. Entonces el mundo te dirá y te mira algo diferente, y querrán anhelar lo que tú tienes, pero lo que tú tienes se llama Cristo, lo que tú tienes se llama Jesús. Eso es lo que hace cambiar tu vida. Eso y el poder del Espíritu Santo que viene sobre tu vida y que te hace ser diferente. Así es que yo te puedo decir, así como todas estas personas de la palabra de Dios, dice la palabra que se llenaron de gran alegría. Y no solo me llamaba la atención que ellos se llenaron de una gran alegría por la derrota de sus enemigos, sino que regresaron muy felices y se dirigían a Dios. Se dirigían a las iglesias, al templo de Dios, tocando arpas y instrumentos. O sea,
que ellos regresaban a alabar a Dios, regresaban a sus iglesias. Yo te voy a decir, vas a regresar a tu iglesia, vas a regresar al lugar donde te congregas, vas a regresar al lugar de tu oración, pero regresa tocando agradecimientos, regresa tocando el cielo, regresa tocando el corazón de Dios en agradecimiento y decirle, Señor, en medio de todo lo que está pasando, no me dejaste, venciste a mi enemigo de la enfermedad, venciste a este virus, venciste a esta incredulidad, venciste a este tormento, a esta soledad, a todo lo que te estaba atormentando, a esta depresión, a esta tristeza. Vas a llegar con esa alegría y vas a llegar a ser una persona diferente. Y dice la palabra que no solamente llegues nomás que tu alabanza nomás sea al techo, no, dice que tu alabanza llegue hasta el cielo, que se oigan hasta donde están los ángeles, que el Señor se goce, porque ahora eres tú y Dios. Tú y el Señor. Y te voy a decir una cosa, que cuando pasa esto, tus enemigos, o los que están alrededor, o los pueblos vecinos, o los que te están observando, quedarán sorprendidos y tendrán miedo de acercarse. Y no se atreverán a pelear contigo. Dice la palabra, lo dice aquí en 2 de Crónicas. No se atreverán a pelear contigo, porque saben que tú les sirves al Dios poderoso, porque saben que tu Dios está vivo y no está muerto. Tus enemigos se alejarán y te dejarán en paz. Pero tienes que hacer una cosa, creerle a Dios. Créele. Cree lo que se está diciendo. Cree en su palabra. Y cree que de todo lo que está pasando vendrá una bendición. Que aunque tus ojos no la pueden ver ahorita, dile al Señor que ilumine los ojos de tu corazón. Que Dios te bendiga.